Ujú. Estamos. Muy buenas tardes. Quisiera agradecerles la presencia de todos ustedes en nuestro tercer conversatorio de familia, contra viento y marea, familia, emociones y pandemia. Lamentablemente, nuestro secretario de Desarrollo Ciudadano, Gustavo Gesualdo, hoy no puede estar de manera presencial junto a nosotros, pero ha grabado un video súper importante y súper amoroso para nosotros que vamos a escuchar y con él abrimos nuestra jornada. Importante y súper amoroso para nosotros que vamos a escuchar y con él abrimos nuestra jornada. En cuanto a lo que tiene que ver con los vínculos, el estrés al cual nos hemos visto sometidos por, primero, una enfermedad que desconocíamos cuánto iba a durar, cuál iba a ser su alcance, y hasta desconocíamos cómo nos contagiábamos o no en función de lo que se sabía en ese momento. Hoy ya estamos en una etapa mucho más avanzada, con una perspectiva de estar saliendo del estrés que esto ha implicado. Tenemos la oportunidad de sentarnos a repensar justamente cómo nos ha impactado, cómo podemos hoy encarar la reconstrucción de un montón de lazos y de vínculos. Y para eso este encuentro, para eso tener la posibilidad de encontrarnos y tratar de aprender de todo lo que hemos vivido. Y por eso quiero agradecer enormemente a Florencia Casabela y a Nélida Di Rienzo por estar participando hoy de este encuentro. Muchas gracias. Creo que es sumamente importante 3 hitos que Gustavo Gesualdo nos ha marcado. 4 con su palabra central: reconstrucción, lazos, vínculos y aprendizaje. Ya veremos cómo a través de las charlas cada uno de estos ítems seguramente se van a ir desarrollando, pero quiero darle ahora sí la participación y agradecimiento por estar justamente compartiendo con nosotros también este conversatorio a nuestra subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Pamela Malewicz. Así que gracias, Pame, y bueno, a compartir nuestro conversatorio hoy en esta charla junto con Nélida Di Rienzo y Florencia Casabella. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Porque estoy en un lugar en la calle. Sí, perfecto. Sí, perfecto, bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que me da mucha alegría poder tener este espacio en donde se planteen, digamos, una consigna de reflexión en relación a lo que la pandemia nos está dejando, lo que nos viene dejando, lo que vamos aprendiendo, las oportunidades también que nos fue brindando la pandemia, no solamente una mirada negativa, que por supuesto tiene una connotación muy dolorosa, muy significativa para toda la sociedad, y la pérdida de un montón de vidas, indudablemente es un golpe atroz para toda la humanidad. Sin embargo, o a pesar de esto, también nos deja grandes aprendizajes. Empezar a reconectar con vínculos, empezar a reconectar con los afectos, empezar a valorar un poco algo que lo teníamos como dado de manera natural, simple, y esta oportunidad de empezar a reconocer que los vínculos son trascendentales en el desarrollo de cualquier persona, valorar justamente esa posibilidad, bueno, es parte de algunos de los aprendizajes que creo nos va dejando la pandemia. También reconectarse con
aquellas cosas que quedaron pendientes, ¿no? Por distintas circunstancias, fueron quedando ahí en el tintero, al margen, en la posibilidad de encontrar en algún momento la oportunidad para poder retomar estas cuestiones. Bueno, la pandemia quizás lo que nos hizo desconectarnos justamente con esas cuestiones pendientes, pendientes con uno mismo, pendientes con el entorno, pendientes con la familia, pendientes con el estudio, con el trabajo, esas cosas que se fueron postergando. En un primer momento la sensación fue de una parálisis general, y ahora estamos nuevamente motorizándonos, empezando a ver cómo reconstruimos el futuro, de qué manera nos potenciamos, nos reconvertimos en seres comunitarios, sociales, activos, brindando justamente un abrazo, una contención, una escucha solidaria, una escucha empática y atenta, pero también pudiendo reanudar de manera individual las propias actividades. Así que me da mucha alegría tener estos espacios que convocan a la reflexión, a pensarnos de una manera diferente y a encontrar estas nuevas oportunidades que nos va dejando la pandemia. Así que bueno, gracias Marce, gracias Florencia, gracias Nélida, por sumarse también a esta propuesta, a esta iniciativa, y Marina, por supuesto, que ahí también la veo acompañando a Marcela, y bueno, me quedo un ratito escuchando parte de este conversatorio. Gracias, Pame, gracias por tus palabras y siempre tan precisas y atinadas. Pusiste el acento en algo que para nosotros es el eje de nuestra actividad, que es la escucha empática. Es donde ponemos el foco, y justamente la posibilidad de generar los conversatorios, lo hemos hablado tantísimas veces con vos, surge también de esta necesidad de ponerle voz a esta escucha empática de nuestros talleres y hacer de esa problemática que se escucha en los talleres una posibilidad de diálogo, de discusión, cosa de que quizá lo que podamos lograr como búsqueda o encuentro quizá a veces de herramientas o posibilidades de modificación a través de los conversatorios, podamos poner nuestra herramienta en gestionar políticas públicas. Eso es un poco también, y ahí Mari puede hablar más criteriosamente, ya que ella lleva adelante el objetivo de RedFam, que es la tarea de la DG, en donde está ubicada el eje del conversatorio. Sí, bueno, la idea de RedFam es un poco armar una alianza de trabajo para mejorar las políticas públicas con todos aquellos organismos estatales y de la sociedad civil que se interesan y trabajan en los temas relacionados con las problemáticas de familia, de vínculos y de prevención a partir del fortalecimiento de las familias. Un poco eso es lo que con Marcela estuvimos pensando como proyecto, y la idea es que enmarcar estos conversatorios en esa idea, en la idea de encuentro, de intercambio y de reflexión para mejorar las prácticas cada día. Y pensando en el encuentro y en las prácticas y en la reflexión, justamente, hoy, contra viento y marea, familia, emociones y pandemia, las dos personas invitadas, las dos profesionales invitadas, son Nélida Di Rienzo, representante de la Asociación de Psicólogos, Psicoterapia de Grupos y Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares, ex coordinadora de familia y pareja del Servicio de Salud Mental del Hospital Piñero, docente universitaria, supervisora de clínicas y centros de salud. Florencia Casadella, que es socia fundadora y directora general de Decir Salud, es una institución dedicada a la atención y capacitación en salud mental y discapacidad. Ha publicado varios libros y artículos vinculados al psicoanálisis, crianza, familia
infancia y autismo. Entre las dos trataremos justamente estos temas que tanto Gustavo como Pamela han sugerido y coincidido en la misma palabra, reconstrucción, y acordaron en reconstrucción de lazos, de vínculos, mencionaron aprendizaje y a través del aprendizaje, como Pamela sugirió, de una escucha empática. Así que, Nélida, ¿te damos la palabra? Bueno, muchas gracias ante todo a ustedes por la invitación. Saludo a todas y todos para este encuentro. Voy a tomar algunas cuestiones nada más muy puntuales para no ocupar mucho espacio y para que quede espacio para el intercambio y la conversación, que me parece que puede ser lo más rico, lo más interesante. Así que yo puntué algunas cosas, obviamente que no solamente como presidenta de la PPG, sino que como psicoanalista, algunas cuestiones de las que vengo pensando y vengo pensando con otros, que no hay otra manera, sobre el tema, un tema tan vasto, con tantas aristas, así que mi idea era puntuar algunas cuestiones nada más en relación a hacerse preguntas, por ahí a veces más preguntas que respuestas. ¿Cuánto tiene de traumático este hecho, esta situación que venimos atravesando? ¿Cuánto tiene de acontecimiento? ¿De qué manera se ponen en juego el cuerpo? ¿De qué manera se ponen en juego todo lo que tiene que ver con la organización social? ¿De qué manera las políticas, como ustedes mencionaban, tienen su influencia en cada sociedad? Porque en cada sociedad seguro que las políticas son diferentes. Y cómo eso también marca cómo se atraviesan las pandemias, o por lo menos esta, y alguna conclusión abierta al final, ¿no? Donde quiero resaltar la importancia de la comunidad, y cómo puede pensarse algo, o qué quiero decir con eso de la comunidad. Y sobre todo porque, bueno, por ahí yo en esto lo atravieso un poco como de alguna manera desde el psicoanálisis vincular articulamos sujeto, vínculo y cultura, ¿no? Como los tres ejes que en realidad no están separados, están articulados, no solamente están articulados, sino que suceden de manera transversal, no lineal. El pensamiento de la complejidad es un pensamiento que nos ayuda de alguna manera a pensar situaciones difíciles que tienen muchas aristas y que un pensamiento de la lógica de la edad moderna no nos permitiría tal vez pensarlo, porque venimos con una formación muy lineal de siglos, no es nuevo eso, y por ahí lo que sí es nuevo es todo lo que de alguna manera el pensamiento de la complejidad nos permite revisar un poco esas aristas, ¿no? Esas aristas y esa multiplicidad de factores que es tan importante tener en cuenta. Así que un poco voy a hacer ese pequeño recorrido. Después quiero escuchar a Florencia en lo que ella traiga y después quedará abierto a que podamos intercambiar, que me parece que será lo más enriquecedor. Una pregunta que empiezo haciendo, como psicoanalista no lo puedo evitar, si podemos pensar la pandemia como situación traumática. Si bien sabemos que lo que es traumático para algunos no lo es para otros, sin embargo, lejos de ser un para todos, buscamos una orientación que dé cuenta de los efectos de algo que estamos transitando sin posibilidades de saber cuándo ni cómo termina. Con todo lo difícil que es pensar mientras se está transitando. Siempre es mucho mejor a posteriori, pero esto nos ha llevado, y tiene un tiempo además, en el que viene transcurriendo, bastante prolongado y sin saber muy bien el final, que hace que tengamos que ir pensando mientras nos va pasando. Más allá del principio del placer, en 1920 y en Inhibición, Síntoma y Angustia, Freud remite a la suspensión de una lógica por la presentación de un término que le es extraño. O sea, algo de lo que él podría decir sobre lo traumático, diría que se trata, dentro de todas las cosas que dijo en su obra,
de un estímulo descomunal que no puede ser absorbido por los recursos precedentes, que necesita ser elaborado para recuperar el equilibrio perdido. Podemos pensar que en realidad el aislamiento es el resultado, que es un resultado de la pandemia, tiene que ver con una irrupción de estímulos que invaden el aparato como una situación traumática, al modo de lo que Freud en su momento dio en llamar neurosis traumáticas. De esas neurosis traumáticas habló de la angustia automática y de la angustia traumática, vivenciada como desvalimiento, como desamparo e indefensión. Connotaciones que permiten calificar los estados afectivos que acompañan la vivencia traumática, a las que podemos agregar otras señaladas por Freud, que creo que son pertinentes para la situación, tales como susto, terror, horror, espanto, pánico. En Más allá del principio del placer, destaca el terror como un estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado. Señala el factor sorpresa, y no podemos dejar de pensar el factor sorpresa en la pandemia. A pesar de los pronósticos y a pesar de todas las cosas que por ahí se han podido decir desde diversos ámbitos, no dejó de producir un efecto de sorpresa. En la obra de Freud, la categoría de trauma no es unívoca, permanece constante como un modelo que habla de impedir concebir una experiencia traumática a partir de un acontecimiento que sea absolutamente externo y que suponga que el impacto va a caer sobre un sujeto pasivo y en una posición de víctima. Tampoco se trataría de eso. Después podríamos pensar de qué manera y qué hace cada uno también con el impacto de eso que le toca vivir. Si hablamos de acontecimiento, que es algo que yo mencioné antes, de que iba a hablar, además de lo traumático, podemos hablar de acontecimiento cuando adviene y no compete con ningún orden programado de antemano, se produce por accidente o por azar, no se puede deducir de la historia, ni resulta previsible dentro del marco ordenado por la articulación significante y funda una alteración que requiere de una mutación subjetiva, que creo que este es otro aspecto, ¿no?, para destacar. ¿Qué mutaciones subjetivas se producen en épocas, además de cambios subjetivos permanentes, propios de la época, cuando ocurre un hecho de estas características? Para seguir con algo de esto, pensaba que nosotros mucho en la asociación, además de abrevar del psicoanálisis de distintos autores, no solamente de Freud, no importa porque no viene a cuento eso ahora, abrevamos mucho de la sociología, de la filosofía, de distintos autores que hacen aportes muy enriquecedores y que nutren la teoría del psicoanálisis. Entre ellos, Foucault es uno, filósofo, que nos dice que el cuerpo vivo y por ende mortal es el objeto medular de toda política. Entonces, ¿cómo se establece allí el mapa del deseo y el amor en la micropolítica del sujeto actual? Que sería otra pregunta, ¿no? ¿Cómo establecer el mapa del deseo y el amor en la micropolítica del sujeto actual? ¿Qué lugar ha quedado para las expresiones del amor en la escena actual que deja fuera la posibilidad de un empuje a gozar instantáneo cuando, cómo y dónde quiero? Es decir, propio de la época, lo vertiginoso, la rapidez, la inmediatez, todo lo tengo cuando quiero y como quiero. Esa es la creencia, es una ficción, pero funciona, y funciona en los sujetos permanentemente. Frente a la dificultad de comprender el acontecimiento pandemia, la reflexión simple no da respuesta y debemos apelar al pensamiento complejo para lo difícil de explicar o de responder. El pensamiento complejo se caracteriza por la multiplicidad de operaciones, interacciones, retroacciones y la mediación del azar. Por otra parte, la acción es siempre estrategia.
arte de pensar la incertidumbre, que es uno de los factores que nos atraviesa. El pensamiento complejo sabe que hay incertidumbre, rompe con la certeza y lo hace sin dogmatismos arrogantes. Esto tiene que ver con uno de los autores, que es Edgar Morin, que tiene toda la riqueza de para quien lo quiera alguna vez leer, que tiene como una introducción al pensamiento complejo que es sumamente interesante. Si tuviéramos que pensar cómo construir inmunidad, si es que hay alguna manera de construirlo, no me estoy refiriendo a las vacunas, sino a otro tipo de inmunidad, digamos que podemos decir que lo que se construye como inmunidad en una pandemia se erige colectivamente, a través de criterios científicos, sociales y políticos, que producen soberanía o exclusión, protección o desamparo, vida o muerte. Todo depende de qué políticas se implementen, qué criterios científicos y sociales, qué comportamientos sociales, qué comportamientos de las sociedades. Si recorremos el relato de las epidemias de los últimos 5 siglos, bajo el prisma de Foucault, de Roberto Espósito y de Émilie Martin, es posible elaborar una hipótesis. Dime cómo tu comunidad construye su soberanía política y te diré qué forma tomarán tus epidemias y cómo las afrontas. El virus actúa a nuestra imagen y semejanza. No hace más que replicar, materializar y extender a todas las formas dominantes de gestión biopolítica. Cada sociedad puede definirse por el modo de organizarse frente a la epidemia que la amenaza. La gestión de la COVID-19 como forma de administración de la vida y de la muerte dibuja y formatea los contornos de una nueva subjetividad. Con la COVID se ha desplazado las fronteras hasta el nivel del cuerpo individual. Aquellos muros en el mundo, en distintos lugares para no dejar entrar a determinados sujetos, resulta que ahora se transforma en una frontera en el cuerpo de los habitantes del planeta. El cuerpo como escenario vivo y entramado de poder se ha convertido en el nuevo territorio, en que las políticas, sobre todo las que son crueles, territoriales, se expresan ahora como barrera protectora frente al virus. Pensemos todas las segregaciones o marginaciones que se pueden establecer con una lógica comprensible, que sería quién entra y quién no entra en un lugar, porque puede traer el virus y por lo tanto no dejarlo entrar a un país, por ejemplo. Aunque sea necesario, ¿sí? Aunque sea necesario para cuidarse, pero por otro lado eso nunca es sin efectos. Que como estamos preocupados y convocados acá por el tema de los lazos y de la organización social, lo podemos pensar qué efectos trae eso en la subjetividad. El coronavirus como pandemia es un producto de mundialización, ¿no? Y el tema del aislamiento podemos decir que el aislamiento es ese conjunto atravesado por la inquietud y la esperanza, entre la desazón y el sosiego, entre la incertidumbre y la rutina. Pero muchos aspectos de nuestra cotidianidad que se han modificado, la escuela, el trabajo, la salida o el encuentro con amigos, el virus o la defensa frente a él, nos obliga a pausar ese universo de funciones subjetivantes. El mensaje, digamos, podemos decir que las pandemias de antaño podían ser consideradas como castigos divinos, así como muchas enfermedades eran consideradas así. Y largo tiempo, digamos, están pensadas más bien como formando parte del cuerpo social. Hoy, digamos que la mayor parte de lo que son las afecciones, digamos, que en otro momento podían ser pensadas como que se podían dejar afuera,
producidas por nuestras condiciones de vida, de alimentación e incluso de la mala alimentación, tienen un valor demasiado, digamos, el virus como demasiado humano, nos dice Nietzsche, ¿no? Porque esa producción, es decir, que en otro momento uno podía creer la ficción de que los dejaba para la guerra o para las hambrunas, o que solamente quedaba limitado a algún tipo de virus más o menos controlable, y que por otro lado, además de eso, bueno, los cánceres que proliferan de tanta magnitud en los últimos tiempos, como algo controlable, y de repente esto se encontró como a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, a diferencia de eso que parecía que se podía quedar afuera o lejos, resulta que enfrentó a la vuelta de la esquina. El virus nos marca nuestras limitaciones. La verdad que es un principio de realidad que golpea la puerta del principio del placer, totalmente. La muerte lo acompaña, porque es una de las cuestiones más fuertes, digamos, ¿no? Y eso que creíamos que habíamos exportado, resulta que no lo podemos exportar y está presente. Y además, yo creo que hay una cuestión que hay algo de la comunidad, por eso creo que hay algo de el desafío de generar lazos de solidaridad, de inventar modos de soporte para los más indefensos, para los más desprotegidos, y además pensar que el aislamiento, pensado como aislamiento, distanciamiento, confinamiento y todos los términos que han circulado durante todo este tiempo, no es más que una manera paradójica de experimentar nuestra comunidad. No es posible ser único, sino entre todos. No es posible ser único, sino entre todos. Lo resalto, porque el aislamiento nos puede hacer pensar que hay alguna manera en que cada uno pueda arreglársela solo. Y la verdad que solamente en comunidad. El tema sería qué idea de comunidad tenemos, ¿no? Porque no sería comunidad pensado como algo, como una masa, ¿no? No se trata de eso. Es lo que constituye nuestra más íntima comunidad, es el sentido compartido de nuestras unicidades. Como analistas tenemos varios desafíos y creo que entre otros es rescatar el concepto de ternura. Vos hace un rato hablabas de lo amoroso, ¿no? Cuando hacías la presentación. Y ese es un legado de Ulloa, entre otros autores, entendida como función que pone freno a la encerrona, al tiempo que rescata al sujeto del desamparo. La ternura como contrapedagogía de la crueldad que apunta a recuperar la sensibilidad y los vínculos oponiéndose a las presiones de la época. Los analistas asumimos el reto de poner en juego una lógica compleja, con modelos tramados por un pensamiento psicoanalítico, esta articulación de la que yo hablé al principio, sujeto, vínculo, cultura, y una ética de la otredad que nos permite sostener la apuesta. Para ir terminando, el ser no es en nada diferente de la existencia, cada vez singular. El ser no es común en el sentido de una propiedad común. El ser es en común. O sea, la idea sería, somos en común. Y además quería también agregar que, si bien hemos vivido muchas situaciones terribles con respecto a las pérdidas de seres queridos y la pérdida de rituales y demás, terrible, irreparable, se verá con el tiempo cómo se procesa todo eso.
pero que hay algo de la organización vincular que persiste. Hemos encontrado otras formas de vincularnos. No hay manera de ponerle freno al afecto. Hay formas de hacerlo llegar. Y nadie podría decir que acá donde estamos reunidos no sentimos con el cuerpo y con los afectos de lo que estamos hablando, por ejemplo. Y aún por esta vía de pantallas, el afecto llega a los distintos personajes que nos interesa, ¿no? Relacionarnos. O sea, hemos encontrado otras formas. No hay aislamiento que pueda hacer sucumbir al amor, aunque sean otras formas de relacionarse. El tema será ver las consecuencias de todo esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Florencia, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nelia, por tus palabras y por tu presentación. Y bueno, quiero agradecer a la Dirección General de Desarrollo Familiar, a Marcela y a Marina por esta invitación a participar de este conversatorio sobre familia, emociones y pandemia. Y bueno, agradecer también a Gustavo y a Pamela por sus palabras en la apertura. Y bueno, la verdad es que cuando recibí la invitación, yo me quedé pensando mucho en las marcas que dejó la pandemia en la salud mental y en la salud emocional en las familias. Y algo que me daba vueltas es la cuestión de la singularidad de cada familia, ¿no? En principio, cómo cada persona atravesó la pandemia, que fue singular para cada uno, pero también en relación a las familias, cada familia tuvo sus particularidades, ¿no? El modo en que cada sujeto se vinculó con los miembros de su familia fue singular también. Una cosa que pensaba en torno a lo que dejó la pandemia respecto de las familias, precisamente, es cierta profundización de conflictos que eran preexistentes a la pandemia misma, ¿no? Antes del aislamiento lo más frecuente era que las personas no pasaran tanto tiempo en sus casas, con sus familias. Inclusive si bien una persona podía mantener vínculos cercanos con familiares con quienes no convivía, simplemente con los propios miembros de la familia, la frecuencia de contacto físico estaba determinada de alguna manera por las posibilidades, los tiempos, ¿no? Esta vorágine también a la que hacía referencia Nélida, ¿no? Que de alguna manera la pandemia puso un freno, ¿no? en esta vorágine en la que estábamos inmersos. Y hoy nos encontramos, hoy un poco menos, pero digamos en lo que fue este último tiempo, estando todo el día, a toda hora, en nuestras casas, con las personas con quienes convivimos, lejos de las personas a quienes no veíamos tal vez con tanta frecuencia, pero a quienes sí teníamos posibilidades de ver, y en algunos casos solos, ¿no? Personas que atravesaron la pandemia solos en sus casas, sin posibilidad de tener contacto físico con sus familiares. Con lo cual, hablar de familia reviste toda esta complejidad porque cada familia es distinta y el modo en que cada familia transitó esta pandemia fue diferente. Cuando digo que la pandemia generó una profundización de conflictos preexistentes, a lo que quiero hacer referencia es que si bien la pandemia desencadenó algunos conflictos, creo que muchos de ellos estaban ya latentes, ¿no? Tal vez no eran tan visibles o tan evidentes para nosotros, y de pronto se hicieron presentes y desataron conflictos y crisis que antes de la pandemia no sabíamos que estaban, pero de alguna manera estaban, ¿no? A mí me interesa hacer referencia a qué lugar tienen los vínculos de la familia para la constitución subjetiva de cada ser humano, ¿no? Los vínculos familiares son la base sobre la cual se montan después los vínculos sociales desde los primeros momentos de vida, ¿no? Desde el inicio de la vida de un ser humano, el modo en que ese sujeto, ese niño, se relaciona con su núcleo familiar, con los vínculos más cercanos, con aquellos con quienes convive, sienta las bases para la estabilidad emocional de ese niño en un contexto social
y por supuesto para el establecimiento de vínculos con otros y con otras, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, el modo en que se mantuvieron los vínculos en las familias durante la pandemia tuvo también un impacto en el modo en que se relacionan las personas socialmente hoy, ¿no? De hecho, algo que empezó a ocurrir, que se empezó a escuchar mucho, y que yo creo que está profundamente vinculado con el aislamiento, es cierto miedo a salir, cierto desgano, inclusive algunas personas dicen que se encuentran en situaciones sociales sin saber muy bien cómo moverse, ¿no? Como si hubiésemos perdido ciertos códigos, ¿no? Alguien llega a un lugar y no sabe cómo dirigirse a otra persona, si choca, si le da el puño, si le da un abrazo, porque lo extraña, ¿no? Está esta cuestión de no saber muy bien cómo vincularnos socialmente, ¿no? Y yo creo que cierta dificultad para vincularse socialmente con la misma naturalidad con que lo hacíamos antes, me parece que también está relacionada de alguna manera con los conflictos que surgieron al interior de las familias, ¿no? Nos preguntamos de dónde vienen esos conflictos, y yo creo que surgen algunas cuestiones que por lo menos podemos identificar para poder empezar a enfocar un poco dónde está el origen de todo esto, ¿no? En principio, los cambios en las rutinas familiares, cambios en los vínculos, pérdida de espacios individuales. En este sentido, por supuesto, no ha sido lo mismo la pandemia para las personas que viven en casas más pequeñas que aquellos que viven en casas grandes, y por supuesto esto es diferente para cada familia, pero independientemente de eso, se ha dado una pérdida de espacios individuales, ¿no? Porque si bien dentro de una casa una persona puede tener un espacio propio, lo cierto es que los espacios propios también se construyen afuera, ¿no? Con lo cual se han perdido también durante todo este periodo esas referencias externas, exogámicas, que son los amigos, el trabajo, la escuela, los espacios públicos, ¿no? En los cuales de alguna manera se construyen esos espacios individuales y personales. Esto no es solamente una cuestión de espacio físico, ¿no? Sino también una cuestión simbólica, con lo cual estas son algunas de las cosas que se identifican y que de alguna manera han ido profundizando esos conflictos, ¿no? Por otro lado, ha habido situaciones de violencia intrafamiliar, y no quiero hablar solamente de situaciones de violencia física, donde hablar de violencia parece muy explícito, ¿no? Sino también situaciones de violencia verbal, por supuesto, pero yendo a cuestiones más sutiles, indiferencia, familias que conviviendo han dejado de hablarse, ¿no? Todas estas cuestiones van generando sensación de violencia, de aislamiento emocional al interior de las familias. Es decir, la percepción de la violencia al interior de la familia ha ido generando una mayor inhibición y mayores dificultades en las personas para revincularse y para la resocialización. Imaginen, yendo a otras situaciones, los casos de aquellas familias para las cuales estar en casa significaba estar 24 horas con el agresor, ¿no? Cuando para muchas familias estar en casa era una forma de cuidarnos, para otras esto implicaba estar todo el día con un agresor. Y el acompañamiento de estas situaciones ha tenido mucha más complejidad aún de la que puede haber tenido el acompañamiento a cualquier familia en pandemia, y por supuesto ustedes lo saben mucho mejor que yo. La verdad es que yo creo que las secuelas que ha dejado la pandemia en la salud mental han sido emocionales, por un lado. Muchas personas han expresado tristeza, angustia, incertidumbre, mucho miedo. Nelida nombraba las emociones que desarrolla Freud en Más allá del principio de placer, ¿no? Pánico, espanto, terror, ¿no? Son emociones que se han actualizado con la pandemia y que naturalmente para el ser humano es necesario poder expresar y poder tramitar. Y cuando se sostienen en el tiempo y se vuelven la norma, van dejando una marca mucho más profunda en el sujeto. Tenemos secuelas vinculares que tienen que ver con los vínculos sociales y a lo que hacía referencia anteriormente. Y tenemos secuelas mentales, ¿no? Donde lo que se ha visto es un aumento en los índices de depresión, en los índices de ansiedad, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación. Han aumentado muchas consultas por estos motivos, que están sumamente vinculadas no solo con lo emocional, sino también con los conflictos que se han suscitado al interior de las familias.
Adolescentes que han entrado en un aislamiento emocional y social muy profundo y que ya no quieren hablar ni con sus propios pares. Niños que han tenido regresiones, síntomas, enuresis nocturnas, síntomas de ansiedad. Muchos niños que han desarrollado mucha ansiedad y trastornos de la alimentación, aumentando en este último tiempo la tasa de obesidad infantil. Adultos que se sienten cansados, agobiados, estresados, que además tienen la responsabilidad de acompañar y de cuidar a sus hijos o a sus padres. Adultos que se sienten solos, parejas que se han roto, personas que han perdido sus trabajos, profesionales de la salud que han vivido la pandemia llevando la marca de lo traumático en la espalda a sus hogares, con el temor de contagiar a sus familias, con el temor de enfermar. Familias de personas con discapacidad, de niños con autismo, que han perdido sus rutinas y sus tratamientos, tal como lo sostenían hasta el momento, y que han presentado retrocesos en su desarrollo, en sus tratamientos, con toda la complejidad que reviste el acompañamiento de un familiar con discapacidad, sin las redes que sostienen a las familias para que puedan sostener, ¿no? Personas mayores que no han podido ver crecer a sus nietos, que no han podido abrazar a sus hijos, que han perdido las referencias, acentuándose esto por el aislamiento y profundizándose el declive cognitivo propio de la etapa. Todas estas secuelas emocionales y mentales han afectado terriblemente el modo en que cada persona ha podido vincularse socialmente, pero sobre todo el modo en que han podido vincularse al interior de cada familia. Entonces, para finalizar mi exposición y abrir el espacio a conversar con ustedes, me parece que es importante empezar a pensar cada uno como miembro de una familia, porque acá no se trata solamente de las familias que conviven, sino también de familias que tal vez no se ven, que no están conviviendo, pero que se han visto afectadas por la pandemia. Somos todos miembros de una familia. Me parece importante empezar a trabajar en la identificación y en la visibilización de las dificultades que han aparecido, de las emociones que ha despertado la pandemia y de los síntomas que ha producido, y empezar a trabajar en estrategias de resolución de estos conflictos al interior de las familias. Creo, en principio, que en esta cuestión de estar todo el tiempo juntos, no nos hemos permitido estar verdaderamente unidos. Nos ha pasado mucho de pasar mucho tiempo en espacios compartidos con otras personas sin dialogar, por el solo hecho de vernos todo el día, no tomarnos el tiempo de preguntarle a la otra persona con la que estamos conviviendo cómo está. En estos tiempos en los que la pandemia está abriéndose paso a una nueva etapa y estamos recuperando espacios individuales, creo que es fundamental retomar el diálogo entre los miembros de la familia, darnos el tiempo de preguntarles cómo están. Incorporar en nuestra capacidad de resolución de los conflictos con el otro algo del orden de la negociación, ¿no? De no ser intransigentes respecto de lo que necesitamos y poder escuchar también las necesidades del otro y encontrar un punto en común. Trabajar en el manejo de las emociones, de la ira, de la impaciencia, de la bronca que tenemos a veces con lo que está pasando y que descargamos injustamente en las personas con quienes convivimos. Me parece que es importante identificar que hay cosas que nos están pasando y que nuestro enojo tiene que ver con eso, y poder decirlo a las personas que conviven con nosotros, a nuestros hijos, poder pedir perdón si nos equivocamos. Y creo que es fundamental intentar volver a construir, en los casos en que no haya sido posible en este periodo, espacios individuales, inclusive espacios individuales dentro de los espacios compartidos. Yo siempre cuento, y con esto cierro, que me llamó mucho la atención que en los primeros meses de la pandemia escuché muchos niños, inclusive mis hijos, sobrinos, pacientes, que construían espacios individuales al interior de sus casas, ¿no? Casitas, pantanos, castillos, carpitas, ¿no? Donde llevaban a cabo su actividad, ¿no? Creo que hay que poder aprender de esa capacidad de resiliencia de los niños, ¿no? De poder sostener un espacio propio en un espacio compartido. Y me parece que aquí no se trata de patologizar lo que nos ocurre o de pensar que la solución siempre está afuera, sino, y creo que esto es lo más importante, de poder desarrollar, tal vez sí con ayuda de otros, los recursos para poder resolver los conflictos al interior de las propias familias. Y me quedo con esta frase de Nélida: no es posible ser único, sino entre todos
pensando en la comunidad, y digo, la familia es la organización más pequeña que está al interior de una comunidad, ¿no? Qué importante poder trabajar en la resolución de los conflictos al interior de las familias para poder pensar en una construcción de la comunidad donde estemos juntos, unidos, ¿no? Y manteniendo la singularidad y la unicidad de cada familia. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia, y nuevamente gracias a las dos porque han sido dos exposiciones sumamente ricas que nos han dejado pensando muy mucho. Por un lado el trauma, por el otro lado las marcas. Tanto Marina como yo tomamos nota, cosa que nos gusta mucho porque después son nuestros disparadores para seguir pensando cosas que han surgido en la charla. Tomé la misma frase que vos, Florencia, también de Nélida, porque sin lugar a dudas es imposible pensar el crecimiento si no es de la mano del otro, inevitable, inexorable, y gracias a Dios, por suerte, siempre. Yo creo que en esta etapa de grandes aprendizajes que está dejando la aparición de la pandemia, como vos decías, marcas o Nélida, traumas, ¿no? Es el aprender, el habernos enfrentado a estas enormes limitaciones que nos ha dado el COVID al bajarnos de un plumazo del pedestal en donde estábamos y demostrarnos grandes cosas. Por ejemplo, que no somos inmortales, que somos absolutamente vulnerables y que tenemos un tiempo que es aquí ahora que muchas veces dejamos pasar por alto porque siempre estamos 60 pasos delante de nosotros mismos, y esto hace que perdamos lo cotidiano, lo que tenemos alrededor, y a veces nos ha pasado con el encierro obligatorio de la cuarentena, nos cuesta descubrir que nos hemos perdido gran parte de la historia que hemos vivido, y nos cuesta descubrirla cuando estamos en la convivencia. Pero bueno, me gustaría... A ver, Mari, sí. Preguntas que han surgido y que han mandado quienes han estado presentes ahora en el conversatorio. Sí, algunas preguntas les leemos para ver la que quiera, las puede contestar. Una de ellas es: creo que la falta de conocimiento sobre la enfermedad hizo en una primera instancia que tuviéramos miedo. Luego profundizó las debilidades de cada integrante de la familia. Hay casas de personas que no pueden salir a la calle. Es un comentario en realidad, pero bueno, no es una pregunta, pero vale como comentario. Y si quieren les leo la segunda y comentan lo que quieran. Trabajo como psicóloga en hospital público y es positivo de este aislamiento de los pacientes. Lo positivo del aislamiento de estos pacientes fue el contacto de sus familias a través de las videollamadas, lo cual facilitó los vínculos debilitados, ¿no? O sea, comentan un poquito tanto la cuestión de las dificultades, lo que hablaban cada uno de ustedes en su modo, que son las dificultades, todo lo traumático, todo lo tremendo, y también de la posibilidad de salida. Así que bueno, no sé, la que quiera. Como quieras. ¿Querés decir algo, Florencia? Sí, lo que pensaba, un poco escuchando los dos comentarios, ¿no? Es que de alguna manera la pandemia inauguró nuevas formas de presencia, ¿no? En esta cuestión de la videollamada.
Y bueno, me parece que un poco lo mismo nos pasó como profesionales de la salud y de la salud mental en el acompañamiento a los pacientes, donde yo creo que muchos profesionales, me incluyo entre los que no usábamos las herramientas digitales para los tratamientos, ¿no? Y cómo rápidamente la pantalla, la videollamada, bueno, el Zoom, los dispositivos disponibles se volvieron la condición de posibilidad para dar continuidad a los tratamientos, ¿no? Creo que en ese sentido la pandemia nos ha dejado un aprendizaje muy grande y la posibilidad de dar continuidad a los tratamientos de muchas personas que probablemente de no haber tenido ese sostén hoy estarían mucho más angustiadas, ¿no? Esto es un poco lo que pensaba escuchando el comentario. No sé, Nereida, si querés agregar alguna cuestión. Y no, me parecía que bueno, que algo de lo que se estaba diciendo tiene que ver con esto de lo singular, ¿no? De lo que es como lo que vos decías antes, de que las situaciones preexistentes, obviamente de una situación como la de la pandemia dispara para situaciones más difíciles de atravesar, como bueno, que de repente alguien no pueda salir de su casa por el miedo que tiene y no pueda tomar en cuenta que bueno, con un determinado protocolo lo puede hacer. Porque nos podemos encontrar con eso como nos podemos encontrar con el que dice que el virus no existe. Por eso yo decía algo del tema de la sociedad, que cada sociedad también organiza algo en relación al tema de la pandemia, no solo por los efectos del virus, sino que se hace con eso y cómo se procede, ¿no? De acuerdo a esa situación, porque bueno, tanto estoy nombrando dos situaciones extremas, pero me parece que dan lugar a poder ejemplificar de alguna manera esta expresión, ¿no? De cómo organiza cada sociedad. Y además me parecía que este tema de que vos decías, Florencia, de las nuevas presencias, sí, es tal cual. Son nuevas presencias que han servido de puente, que han servido de sostén, de acompañamiento, de transmisión del afecto, de distintos afectos, y que realmente ha servido muchísimo y de hecho sirve para, digamos, para la transmisión de conocimientos en posgrados y demás, como también en las escuelas, como también en los tratamientos de salud mental, ¿sí? Sin ninguna duda. Han servido al punto de que, bueno, por ahí de tener experiencias inéditas, ¿no? En el sentido de, bueno, de haber podido acompañar a través del celular a pacientes trabajadores de la salud que se han contagiado y estando internados, al no no les sacaron el teléfono, tener esa vía de sostén permanente. Sí, sí, excelente. Tenemos un par de preguntas más y comentarios. En algunos casos la pandemia alejó a familiares en el momento de aislamiento preventivo y ya no retomaron la rutina de una visita semanal, aunque sea. Ese es un comentario. Y el otro sería, ¿cuáles serían las políticas públicas para solucionar los temas de salud mental? Uy, qué amplio. Muy amplio. Sí, muy amplio, sí, sí. Yo, respecto, no sé, empiezo, Nereida, si te parece. Sí, dale. Un poco respecto a esta cuestión de que en algunos casos la pandemia alejó, yo creo que efectivamente esto es así, y también me parece que lo he escuchado en muchas personas, a muchas personas les pasó de sentir con la pandemia que se resignificaron los vínculos, los vínculos que tenían y los vínculos que tal vez sostenían por costumbre o por, bueno, qué sé yo, por cosas de la vida y que de repente se recuperaron otros que tal vez estaban perdidos, ¿no? Fue bastante llamativo eso, pero inclusive la videollamada posibilitó que de repente personas que no se veían con frecuencia por distancia o por falta de tiempo se reencontraron en la pandemia, con lo cual yo creo que es un fenómeno que de alguna manera dejó la pandemia en la forma en que nos vinculamos y me parece que
que a nivel familiar también pasó eso, ¿no? Y creo que de alguna manera hasta puede estar bien, ¿no? Que de repente haya personas que decían de repente continuar otros vínculos y algunos no, y bueno, me parece que forma parte de la vida también. Y en relación a políticas públicas, me parece que sí, efectivamente que es muy amplio. Lo que yo quiero aportar desde mi lugar es que creo que de alguna manera como profesionales de la salud mental no tenemos aún del todo claro los efectos que va a tener esto en la salud mental de las personas, ¿no? Y un poco también en función de lo que decía Nélida y de lo que veníamos conversando, creo que esto es algo que inclusive lo vamos a poder leer a posteriori, ¿no? Es decir, de adelante para atrás, con lo cual en este momento estamos de alguna manera en el proceso y hay cosas que se nos escapan, pero sí creo que como profesionales de la salud mental estamos desarrollando herramientas para acompañar. Me parece que la inclusión de nuevos dispositivos nos ha permitido ampliar las políticas públicas en salud mental también. Creo que en ese sentido se han ampliado redes de contacto, redes de acceso para familias en situaciones de problemáticas, de conflictos, en fin, cuestiones al interior de las familias, y me parece que en ese sentido, bueno, de alguna manera las mismas problemáticas que vayan emergiendo nos van a ir indicando a cada uno como profesional que hacia dónde continuar. En relación a qué políticas, creo que ustedes saben mucho mejor que yo al respecto. Sí, estaba pensando, totalmente de acuerdo además con esto que vos vas planteando, estaba pensando que no hay manera de universalizar efectos de la pandemia, como nunca hay manera de universalizar efectos en nada en la subjetividad, ¿no? Es decir, es el caso por caso, digamos, es lo que va sucediendo en cada familia, en cada pareja, en cada vínculo, lo que puede pasar a nivel social, si aislamiento o no aislamiento, si se ven o no se ven, o si se comunican de alguna forma. No hay forma, digamos, de universalizar nunca, y en esta situación tampoco, si bien nuestra tendencia es naturalmente, porque nos resulta más fácil, a unificar, digamos, ¿no? Hacer de todo uno para poder explicar o buscar explicaciones de lo que pasa, pero en realidad como se nos escapa por todos lados, porque no hay manera, era lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta cuestión de la multiplicidad de factores que intervienen, la multiplicidad de aristas, ¿no? Y de ir estudiando los efectos a medida que van transcurriendo y después iremos viendo. En cuanto a las políticas, yo estaba pensando, ¿no? Que la importancia de que la salud mental esté presente, que tal vez en un primer momento con la desesperación lógica de pensar en el sistema de salud, de lo que por ahí había que reforzar, de lo que había que mejorar, y la necesidad imperiosa de que, obviamente, todos los especialistas en lo que tienen que ver con epidemiología estén participando y aportando sobre algo que realmente, ¿no? Ellos mismos van estudiando porque sorprendió a todos y muchos no sabían cómo funcionaba. Y me parece que es también el haber agregado de alguna manera algunas cuestiones en relación a la salud mental, porque salud mental trabajó muchísimo en los hospitales, en los centros de salud y en los ámbitos privados también, sosteniendo, acompañando a profesionales de la salud, de la primera línea, a esos me refiero cuando hablo de profesionales de la salud, sosteniendo, acompañando en situaciones sumamente complejas en cualquier horario y en cualquier momento, porque no tenían horarios ni tienen momentos, y me parece que es un aspecto que desde las políticas públicas debe ser tenido en cuenta, porque es tan importante como todo lo que tiene que ver con la salud de cómo está el cuerpo biológico, si es que se lo puede dividir así. Bien, bien. Justamente para nosotros como dirección fue un desafío durante el inicio de la pandemia
justamente no perder la presencialidad y la llegada con las familias a las que habitualmente trabajábamos en forma directa, porque nuestro trabajo es un trabajo absolutamente de campo. Y eso dio justamente el puntapié inicial para que desde la dirección se creara una línea de contención familiar que funciona a través del 11 50 50 0147, que es la línea del gobierno de la ciudad, el BOTI, lo cual nos ayudó muchísimo justamente a no perder esta escucha empática y esta cercanía, que es justamente lo que ustedes están también mencionando, ¿no? Es una forma de colaborar en esto que se necesita, que es presencia, me parece, ¿no? En estos momentos tan especiales. Marina, no sé si quedan algunas preguntas más. Una. Bien, y se las compartimos y ya vamos cerrando este tercer conversatorio de familia, agradecidísimas de la presencia de ambas en él. Así es. Bueno, a ver, en educación se vería qué familias pueden acompañar y qué familias los dejan librados a su suerte, tanto a los niños como a los adolescentes. Y cómo acompañar desde las escuelas. Creo que se refiere a la educación como ámbito, que ahí un poco se puede ver esto, ¿no? La función de cada familia en particular en relación a cada niño, niña, adolescente. ¿Querés decir algo, Florencia? Sí, no sé si entiendo bien la pregunta, entiendo que están hablando de la importancia de acompañar la educación desde el hogar, ¿no? Desde los padres hacia niños y adolescentes, ¿no? Hacia eso. Creo que ha sido, exacto, creo que ha sido más una reflexión sobre... Una reflexión. Sí, claro. Exacto. Yo creo que, y por supuesto, el espíritu ante todo es no culpabilizar ni moralizar ninguna situación. Claro. Me parece que para muchas familias, para muchas madres, muchos padres, ha sido muy difícil acompañar en la escolaridad de sus hijos, niños y adolescentes, porque no ha tenido la escuela. La escuela, digamos, sí, ha tenido la escuela ha estado presente siempre, pero no la ha tenido como espacio físico, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil, me parece. Yo he escuchado muchos padres y muchas madres muy sobrepasados frente a la situación de acompañar la escolaridad virtual. Con lo cual, en esta cuestión de si hay algunas familias que han estado más o menos presentes, me parece que lo más importante es no culpabilizar a nadie por lo que haya podido hacer, y sí creo, por supuesto, que es muy importante en este contexto, en este momento, el rol de la escuela va a ser probablemente fundamental en lo que es la revinculación y la resocialización de niños y adolescentes, ¿no? Hablando de los vínculos sociales y de la articulación de la escuela con la familia, me parece que va a tener un rol protagónico en esta nueva etapa, donde digamos, los niños vuelven a la escuela en el horario completo y los adolescentes también. Exacto. Bueno. Sí, que por ahí quería agregar algo, que por ahí sí. desde la APPG también se hizo una línea de atención gratuita para poder acercarse a los pacientes que estaban en una situación, digamos, de encierro, que por ahí no podía haber presencialidad de otra manera, y la atención en un momento de tanta angustia y de tantos temores, ¿no? Y que tenemos por ahí diplomatura en educación, donde estas manifestaciones de los docentes aparecen muchísimo, ¿no? Que se encuentran otra vez con familias que acompañan y familias que no pueden acompañar, porque también hay como un pedido de autonomía de parte de los niños, ¿no? Que se hagan grandes y que se arreglen solos, y me parece que por ahí, por la reflexión, venía a cuento por ese lado, me da la impresión, ¿no? De que venía a cuento por ahí, que tal vez
algunos padres no pueden acompañar porque, bueno, quedó como a la vista una modalidad más exacerbada en una situación así. Exacto. Así que, Nélida, Florencia, les agradecemos muchísimo, muchísimo la participación en este tercer conversatorio sobre temática de familia, y a todos los que han participado en forma presencial, virtual, hoy en el mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos y los esperaremos a fines de agosto con el próximo conversatorio, que será sobre temática de familia migrante. Y nada más. Gracias por compartir nuestro Gracias a ustedes. parte. Muchísimas Gracias a ustedes por gracias. la invitación y la participación. Gracias. Será hasta el próximo conversatorio. Gracias.